Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el libro de Génesis, capítulo 6, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, desde el verso 1 al verso 3. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Gloria al Señor. Bueno, como hemos venido estudiando todos estos días de la creación de Dios, cómo Dios fue ordenando todas las cosas, cómo creó al hombre, a la mujer, y les dio un mandamiento de que se multiplicasen, que procreasen, que llenaran la tierra. Y aquí en este versículo dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, pues ellos obedecieron, ¿verdad? Ese mandamiento, se estaban multiplicando, se estaba llenando la tierra, iban creándose allí, recreándose en lo que Dios había dado para el ser humano, esta bendición. Y dice que les nacieron hijas de esta unión, ¿verdad? Del hombre y de la mujer. Siempre hay un fruto hermoso, una bendición, lo que es las criaturas, ¿verdad? El fruto del amor de un hombre y de una mujer, eso es una bendición y es lo que Dios ha querido para el ser humano. Dios siempre ha querido que el hombre esté bien, le ha dado, le ha rodeado de favores, de bendiciones. Y dice aquí que nacieron hijas hermosas, hay mujeres hermosas, espectaculares. Y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, ¿verdad? Este versículo o este capítulo tiene mucha controversia, tiene mucha discusión. Hay gente que dice que esto aquí cuando dice los hijos de Dios se refiere a ángeles caídos, a demonios, otros dicen que no. Lo cierto es que nosotros pues no vamos a entrar en detalle de esto para quizás no caer en discusión o en error de lo que es la palabra del Señor, porque nuestro deseo es aprender de la palabra del Señor y obedecer a sus mandamientos. Lo cierto es que dice allí que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, viendo la hermosura de estas mujeres. Ya no estaban buscando quizás el compañerismo, la comunión allí entre una pareja, sino que andaban buscando la hermosura. Hoy en día esto también se ve, muchos hombres no buscan una mujer quizás para establecer una relación de amor y de compañerismo y tener hijos y recrearse allí el uno con el otro, sino que andan buscando es la hermosura, la belleza, el físico, si tiene buena cara, si tiene buen cuerpo. Y luego de esto vemos tantos fracasos, cuántos problemas en los matrimonios, porque el hombre, el ser humano, igualmente la mujer hoy en día se fija mucho en lo que es el físico, pero sabemos que el plan de Dios, la voluntad del Señor es que el hombre se una a una mujer para establecer un hogar, una familia, que haya allí la bendición de Dios. Quiera Dios que cada uno de nosotros pues tengamos esto presente, y los solteros tengan mucho cuidado, no se fijen solamente en la belleza, porque ciertamente tiene que haber allí una atracción física, pero que siempre esté presente el deseo de servirle al Señor junto a esa persona, de agradar al Señor y de hacer las cosas bien como al Señor le agradan. Y dice que escogieron entre todas estas mujeres de las mejores, buscaron la mejorcita que había y con ella pues allí dice que se juntaron. Dice el verso 3: y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor estaba observando, Dios siempre ha estado observando su creación, los pasos del hombre, las decisiones que nosotros tomamos, cada uno de los pensamientos que corren por nuestra mente, Dios está observando. Y dice allí que Dios dijo: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque el deseo de Dios es siempre que el hombre esté caminando rectamente. Dios ha querido que el hombre esté allí
frente a Él, escuchando su voz, oyendo sus mandamientos, caminando conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra, en sus mandamientos, pero el ser humano siempre se ha desviado, siempre ha buscado torcer su camino. Vemos allí desde el principio de la creación, cuando Dios les dijo, no comerán de este árbol, pues la mujer viendo que el fruto de aquel árbol era codiciable, que le podía llevar a alcanzar más conocimiento, a llegar a ser poderosa, a ser igual que Dios, entonces ella sintió la tentación y allí cayó en este pecado porque siempre ha querido salirse de lo que Dios ha establecido, la persona, el hombre, siempre ha querido tener el poder, el control de todas las cosas. Y dice aquí que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y vemos aquí que el título de este capítulo dice, la maldad de los hombres, la maldad, la carne siempre jala para abajo. Dice que hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. La carne siempre va a buscar el deleite, los placeres, ofender a Dios con sus actitudes, mas el espíritu siempre busca las cosas que son para arriba, las que son celestiales. Y dice que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, somos polvo, pero la misericordia del Señor está allí presente para la humanidad. Dios ha enviado a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para transformar esa carnalidad, quizás esa condición del hombre que lo lleva siempre a hacer el mal. Solo Jesucristo puede transformar esa vida del ser humano y hacernos actos delante del Señor, porque sin el Señor Jesucristo no somos nada. Dios nos miraría siempre allí en esa vida pecaminosa, pero Cristo nos hace nuevo. Cuando una persona recibe a Cristo en el corazón, decimos nosotros y a través de la palabra lo conocemos, que somos nueva criatura, somos una nueva creación en Cristo Jesús, y entonces es necesario que cada uno de nosotros recibamos a Cristo en el corazón. Amigo, tú que estás escuchando esta palabra en esta mañana, recibe al Señor en tu corazón. Quizás tú te observas y examinas tu vida y te das cuenta que estás apartado de Dios, que no estás haciendo lo que Dios ha mandado, y quizás dices, a mí me gusta el evangelio, escucho a los evangélicos y me gusta lo que dicen, pero es que no puedo vivir conforme a lo que ellos dicen porque me gusta el pecado, porque me gusta el alcohol, me gustan tantas cosas que van en contra de lo que Dios exige. Pero déjame decirte que con la ayuda del Señor tú puedes cambiar tu vida, puedes tener una nueva vida en Cristo Jesús. Dios nos ha enviado este regalo precioso para cambiar este designio del corazón del hombre que siempre está inclinado a lo malo. Solo con Cristo Jesús nosotros podemos ser unas personas diferentes. Y dice, más serán sus días 120 años. El pecado, la maldad del ser humano pone un límite allí a las bendiciones, a la vida que Dios había estipulado para el ser humano. El pecado nos aleja de Dios. La paga del pecado es la muerte. Sabemos que cuando una persona ha recibido al Señor en su corazón, hasta el rostro le cambia, tiene un nuevo semblante, se ve la gracia de Dios en esa persona, pero cuando esta persona se aparta del Señor, ya le cambia el rostro, hay algo allí que oscurece su cara, la gracia de Dios se aparta. Quiera el Señor que cada uno de nosotros estemos allí presentes, buscando el rostro del Señor y viviendo una vida agradable delante del Señor, para así poder alcanzar la victoria en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, Dios me les bendiga, la paz de Dios sobre sus vidas. Versículo 4 al 6 dice así: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los gigantes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Bueno, estos versículos, como decía la hermana Verónica, tienen mucha controversia, pero aquí podemos ver que nace una nueva generación
y esta generación venía cargada de pecado. Nace también una nueva forma de hombres en la tierra y habla de gigantes debido a la unión de estas dos tipos de personas, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Nacen estos gigantes y dice que estos gigantes, pues, según la historia, eran hombres crueles que, movidos a su tamaño, a su fuerza, a sus capacidades, eran gente sanguinaria que conquistaban, que arrebataban, que hacían muchas maldades en medio de la sociedad y tenían pues ventajas referente a los hombres normales. Dice ahí que había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos gigantes eran gente que verdaderamente estaban dañando pues la sociedad de aquel entonces y debido al pecado de Adán, vemos como el pecado de Adán trae consecuencias, después vemos también cómo Caín pues mata a su hermano y la maldad iba aumentando. Vemos también, ayer aprendíamos y veíamos cómo este malvado Lamec eh, aparentemente un joven lo hirió y él lo mató. Y vemos como cada vez que vamos estudiando aquí la palabra del Señor, cada vez la maldad va aumentando, va aumentando, va aumentando, hasta el punto pues que estos gigantes habían hecho mucha maldad y la gente pues en medio de un mundo que convulsionaba por la violencia, por tantas maldades de estos hombres, se fue inclinando hacia la maldad. Y dice ahí el versículo 5 que vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. El enemigo siempre ha querido distorsionar los planes de Dios y siempre ha querido andar en contra de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha establecido, de lo que Dios ha mandado. Fíjate que al principio, cuando Dios creó todas las cosas, dice la Biblia que Dios veía que era bueno, que era agradable delante de los ojos. Pero aquí a causa de la maldad, cuando el enemigo mete su mano, dice que Dios vio que la maldad era mucha en la tierra. En aquellos días, hermano, la maldad había aumentado. Hoy en nuestros tiempos también la maldad ha aumentado. Yo no soy tan mayor, pero he visto cómo la maldad aumenta cada día, cómo cada día se pervierte la humanidad, cómo cosas que antes, tiempos atrás, eran malas, hoy la gente lo ve un poco normal, se acostumbra a la maldad, se acostumbra al pecado y todo esto sube a la presencia del Señor, como aquí lo dice que vio Dios que la maldad era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El designio es la voluntad. Cada día esta gente pensaba, hacía, ejecutaba, indagaba acerca de esto y todo esto lo que hacían, lo que pensaban era continuamente hacer daño, hacer maldad, pecar, hurtar, matar, destruir. Hermano, cuánta gente son tan sutiles para hacer la maldad y esto es causa del pecado y todo esto sube a la presencia del Señor. Esta maldad de los hombres antidiluvianos dice allí que subió a la presencia del Señor y el Señor vio que el designio de los pensamientos de todos ellos era de continuo hacia el mal. El pensamiento del hombre en aquella generación era pecaminoso, era perverso, era malo, era, hermano, arrogante en ese sentido. Y dice allí que el Señor viendo esto se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra. Le dolió en el corazón, dice ahí, y le dolió en su corazón. Le dolió en el corazón ver cómo la creación se había pervertido, cómo sus hijos se habían depravado, así como cuando un padre ve que su hijo coge un camino malo,
le duele en su corazón no de haber criado al hijo, sino de que el hijo se haya desviado. Asimismo, Dios le dolió en su corazón ver la condición pecaminosa de su creación del hombre, ver cómo sus pensamientos, sus designios, sus intenciones era de continuo hacia el mal, pero Dios tenía un plan preparado. Dios siempre tiene un plan. Dios siempre da una oportunidad al hombre para que el hombre no diga que no ha tenido oportunidad. Y más adelante vemos cómo Dios prepara pues un método, una manera de que el hombre pues pueda volverse al Señor. Ayúdenos el Señor para que cada día nuestros corazones se limpien de toda maldad y que la intención de nuestra vida sea agradar a Dios en todo tiempo y no de inclinarnos hacia el mal. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios le bendiga. El versículo 7 y 8 dice así. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero no he hallado gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, como han venido diciendo nuestros hermanos, nuestro hermano Fran diciendo ahorita, bueno, ya la maldad del hombre era de continuo, ¿verdad? Siempre haciendo lo malo, siempre haciendo cosas que iban decepcionando al Señor. Y en el versículo 7, ¿verdad? Al finalizar, leemos algo muy triste, ¿verdad? Que dice aquí, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios se arrepintió de haber creado al hombre, no, y todo fue por la desobediencia que el hombre cometió, ¿verdad? Porque cuando Dios comenzó a crear la tierra y todas las cosas que habitan en ella, dice que Dios vio que era bueno. Cada vez que terminaba una creación, decía, y vio Dios que era bueno, que era agradable, que era perfecto. Dios todo lo hizo hermoso para que nosotros pudiéramos disfrutarlo, pero por la desobediencia, bueno, luego Dios empezó a decepcionarse. Y aquí dice en el versículo 7, y dijo Jehová, raeré. Entonces, bueno, la palabra de raeré significa eliminar una cosa. Y con respecto al hombre, significa aquel hombre que es desobediente, desordenado, y no acata órdenes, bueno, es de desaparecido o es eliminado con respecto a tal vez un trabajo o algo que le hayan dado. Entonces, bueno, en esta ocasión Dios se había decepcionado de la humanidad y por la maldad que había en el hombre, bueno, decidió eliminarlo. Pero en el versículo 8 nos dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bueno que en medio de toda esa tristeza que tal vez Dios sentía y en medio de toda esta maldad que estaba existiendo en la humanidad, Dios se dio cuenta que había un hombre que había hallado gracia ante él, que era diferente a todos los demás. Y nosotros tenemos que ser así en medio de esta sociedad que nos está envolviendo, una sociedad que cada día va de mal en peor, tantas cosas feas que uno está viendo, ¿verdad? Y a la luz de la palabra uno ve cómo está en contra de esas cosas. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros a realmente hacer las cosas diferentes, a que pueda ver Dios la diferencia entre los hombres que hacen la maldad y la pueda ver en nosotros que estamos haciendo lo bueno. Dice que entre toda esta gente que ya había nacido en la tierra, el único que halló gracia ante los ojos de Dios fue Noé. Pero las demás personas no hallaron gracia delante del Señor porque en su corazón, como decía nuestro hermano Fran, estaba de continuo hacer el mal, siempre haciendo daño para perjudicar a los demás. Entonces es como cuando hay un pasaje de la Biblia que nos habla de un hombre, ¿verdad? Llamado Acán, que no quiso recibir las órdenes para cuando fueron a atacar a un pueblo, sino que dice que él tomó un lingote y un manto que lo vio agradable entre sus ojos y por él haber desobedecido
al mandato, dice que sufrió luego el ejército en otra batalla y la sentencia luego para él y su familia, que no tuvo nada que ver, que él fue el que tomó eso, fue la muerte. Y así mismo fue tal vez aquí cuando estamos leyendo que las bestias también iban a ser destruidas, que las aves del cielo también, bueno, la sentencia también los abarcó a ellos por la desobediencia del hombre. Hoy el Señor te está dando una oportunidad y hoy el Señor nos hace entender que tiene que ver mucho las decisiones que nosotros tomemos para que afecten a nuestra familia para bien o para mal. Tú que estás criando hijos, tú que tienes un matrimonio, tú que tienes alguna responsabilidad, bueno, es tu decisión hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto ante los ojos de Dios para que esta decisión pueda marcar para bien a tu familia y no pueda marcarla para mal, como vemos aquí en la desobediencia de los hombres. Que podamos ser como Noé, que dice que halló gracia ante los ojos del Señor. Que nosotros podamos hallar gracia ante los ojos del Señor para que Dios nos pueda mirar con agrado, para que podamos ser diferentes y para que anunciemos a otro que realmente Dios existe, que Dios es verdad y que Dios hace diferencia entre quien le sirve y quien no le sirve de verdad. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. La paz de Dios esté con nosotros. Seguimos el capítulo 6, versos 9 y 10, dice así. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en su generación y con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, Sem, Acán y a Jafet. Bueno, vemos que en medio de esta generación que estaba toda completamente perdida, el mundo, Dios se había reservado a un hombre y lo había reservado a Noé. Y Noé fue un hombre justo, no miró lo que hacían los demás, no siguió las cosas, los rudimentos del mundo. Él tenía la mirada puesta en Dios y a Dios le creía y con Dios andaba él, ¿no? Entonces, vemos, de los hijos no dice nada, si, como sería solamente, pero vemos la misericordia, por la misericordia que tuvo Dios con Noé, pero Noé, lo que hizo Noé, la seriedad de él, la perfección que él no se contaminó, también le abarcó eso a la familia de él, a la esposa y los hijos, ¿no? No se habían contaminado. Entonces, de esa generación de Noé, iba nuevamente a formar al mundo. Dios podía haber dicho, bueno, se acabó todo y por hacer otro hombre, ¿no? Pero lo que él hizo no lo vuelve a renovar, ¿no? De allí mismo sigue creciendo las cosas, siguen haciendo las cosas. Por eso se reservó este hombre, por eso este hombre Noé halló gracia y se dice que fue Dios que lo perfeccionó, que lo, lo pudo tener en sus caminos, que no se apartara de su camino, sino que siguiera firme para de ahí hacer la generación. Y como vemos, todo se acabó por el pecado del hombre, todo se acaba, todo se destruye. Se destruyó todo el pecado del hombre, le cayó a los animales y le cayó hasta la tierra, porque la tierra toda se inundó, se convirtió en agua, ¿no? Por el pecado del hombre, ¿no? El pecado del hombre arrastra muchas cosas. No, yo soy nomás, yo hago las cosas mío, ¿eh? No es mentira. También por la maldad que hacemos nosotros, también le contamina a otra persona, ¿no? Y le va contaminando y va pasando de generación. Pero ¿quién es el que comenzó a hacer la maldad? Eso va llevando a los demás a que haga el mal, ¿no? Entonces no es nomás que uno solo es el que se hace daño a sí mismo, ¿no? No, le hace daño a los demás, ¿no? Aquí vemos que cómo sería la maldad del hombre, ¿no? Que acabó, hasta los animales estaban contaminados, ¿no? Porque Dios acabó con todo, ¿no? Podía acabar al hombre y dejar a los animales, dejar las plantas, dejar todo, pero no todo se acabó
por la maldad del hombre, porque fue mucha perversidad que existió en el hombre, ¿no? Y Dios acabó eso, ¿no? Ahora, a sacar una nueva generación del hombre también, por eso se reservó a estas tres personas, estos tres, cuatro matrimonios se puede decir, ¿no? Y para formar su nueva generación, ¿no? Sin embargo, vemos que formó esa generación y de todas maneras la maldad del hombre sigue en adelante, sigue haciendo las cosas, sigue haciendo su perversidad, mirando las cosas pecaminosas, ¿no? Debemos nosotros que estar alerta en esto, ¿no? Porque no, no lleva a ningún, a ningún camino bien. Vemos tantas cosas que se cometen, tantos errores que se cometen, tantas maldades del hombre y al final es la destrucción, trae tantas muertes y tantas cosas. ¿Por qué? Porque un hombre se le metió en la cabeza hacer ciertas cosas y de todas maneras tiene alguien que le sigue y de ahí van siguiendo las concupiscencias. Por eso mejor es buscar el camino de Dios, buscar lo bueno, buscar la paz, buscar la unidad, pero esa unidad con amor, ¿no? Con ternura y hacer las obras de Dios y no apartarnos y hacer las obras del enemigo, porque las obras del enemigo traen perdición, más lo de Dios es salvación. Vemos que todo aquel que le obedecieron a Dios tuvieron un final feliz y a los que desobedecieron vemos lo que ha sucedido. Por eso pongamos la mirada en los que hicieron el bien y no en los que hicieron el mal. Que el Señor nos ayude. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con los versos 11 y 12. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos la maldad que había en el hombre y fue tanta que el Señor le pesó haber creado el hombre, ¿no? Había mucha violencia, mucha maldad. El corazón del hombre se había desviado de Dios. Y esto de verdad que fue una consecuencia muy grande, ¿no? Porque vemos que el Señor destruyó el hombre, ¿no? Junto con los animales y todo a través del diluvio. Pero me llama mucho la atención que solo Noé halló gracia ante los ojos de Dios. No me quiero imaginar cómo estaría en ese momento la tierra de corrompida, ¿no? Para que el Señor le haya pesado en su corazón haber creado el hombre. Yo pienso que el Señor se entristece cuando ve la maldad que hay en nosotros, cuando actuamos de manera inconsciente y no actuamos bajo el temor de Dios. Cuando una persona no tiene temor de Dios, le es fácil hacer cualquier tipo de maldad y no le importa, no le importa, le da igual. Vemos cuando las personas deciden quitarle la vida a otra persona y muchas veces lo hacen a sangre fría y no les importa porque no hay ese temor del Señor en su corazón. Cuando decide un hombre serle infiel a su esposa o una mujer serle infiel a su esposo o cuando deciden unirse fuera del matrimonio en fornicación, cuando decide tal vez alguien robar o hacer alguna maldad, significa que no hay ningún tipo de temor de Dios en ese corazón. Y eso fue lo que ocurrió en ese tiempo de Noé. La tierra estaba corrompida, se había desviado el hombre de Dios, se había desviado y habían hecho muchas cosas malas, tanto así que el Señor le pesó. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Mis amados amigos y hermanos, que nosotros podamos ser esos Noé
en esta actualidad en la que vivimos. Sabemos que estamos viviendo momentos finales, momentos duros, difíciles. La maldad se ha multiplicado, multiplicado. Es impresionante. Cada día escuchamos cosas, aberraciones, cosas de verdad terribles, terribles. Y eso pesa en el corazón de Dios y el Señor se entristece porque somos su creación. Y en el versículo 12 dice, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. El Señor miró la tierra, el Señor nos está observando las 24 horas del día. El Señor está viendo cuál es nuestro comportamiento, si realmente decimos amarlo a Él y si realmente tenemos temor de Él. Él nos está observando y Él en ese momento observó la tierra y miró la maldad que había en ella. La maldad que había en ella, la violencia. Es impresionante cuando una persona no tiene temor de Dios, puede hacer cualquier tipo de maldad, puede hacer cualquier tipo de cosa y no le va a importar, no le va a pesar, no le va a pesar nada porque su corazón se ha corrompido, se ha desviado. Así que hoy, mis amados amigos y hermanos, les invito, les animo a que seamos esos Noé, que podamos hallar gracia ante los ojos de Dios, que podamos tener temor de Dios para no hacer ese tipo de maldades, para no entristecer el corazón de Dios y que seamos obedientes a su palabra, que seamos obedientes a Él y que marquemos la diferencia en una sociedad en la que está siendo tan corrompida, tan violenta, pero que nosotros hemos sido llamados a ser diferentes porque somos hijos de Dios. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados, que la bendición del Señor siga fluyendo en su vida. Bueno, continuamos aquí en el capítulo 6 de este primer libro de la Biblia, Génesis, versículo 13 al 16. Y dice la palabra del Señor, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, hasta harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos a la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás pisos bajos, segundo y tercero. Bueno, mis amados, qué escenario, ¿verdad? Tan especial y maravilloso el Señor. Dice, pero oye, es la decisión, ¿verdad? Final del Señor. Allí en el verso 17 dice, he decidido el fin de todo ser, bendito sea el Señor. Acordémonos que Dios, ¿verdad? Es dueño y amo de nuestras vidas. Él decide, ¿verdad? El fin de todo, ¿verdad? En nuestras vidas, bendito sea el Señor. Y vemos que no escapa, ¿verdad? Esta generación, bendito sea el Señor, que hoy día esta palabra quedó para testimonio nosotros. Y aún allí en las Escrituras, en los Evangelios, Jesucristo en su ministerio habló acerca de esta situación, bendito sea el Señor, como profecía para este tiempo. Bendito sea el Señor. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y aquí que yo los destruiré con la tierra. Ha decidido el Señor acabar para, dicen algunos, ¿verdad? Para ese primer mundo, bendito sea el Señor, por la maldad que había en el corazón de los hombres. Hay una palabra que me llama la atención en este capítulo, está en el verso 6. Y dice la palabra, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hay gente que piensa que Dios no tiene corazón. Dios también tiene un corazón y aquí lo manifiesta, ¿verdad? Le da dolor a Dios a veces por nuestro comportamiento, por nuestra manera de vivir, de actuar, hermano, hablando con respecto a la iglesia del Señor. Y a veces nos queremos excusar y decimos, bueno, Dios me entiende, Dios sabe lo que estoy diciendo. No, mis amados.
La Biblia dice que busquemos la perfección. Véase de este hombre Noé, un hombre perfecto, íntegro delante de la presencia del Señor, en medio de esa generación malvada. Y esa misma generación en la cual vivió Noé, Jesucristo lo profetizó, que es la que estamos viviendo nosotros en este último tiempo, mis amados. Pablo habla, ¿verdad? Allí en el consejo al apóstol, a Timoteo, le dice acerca del carácter de los hombres en este tiempo final, mis amados. Hoy día vemos, ¿verdad?, que esta misma situación o este mismo escenario que vivió este hombre amado Noé, lo estamos viviendo nosotros. Entonces hoy Dios, ¿verdad?, demanda sobre su iglesia que nos mantengamos en la perfección, en la obediencia, en la santidad. La Biblia dice que sin santidad y paz nadie verá al Señor, mis amados. Esta misma situación que vivió, ¿verdad, Noé? Lo estamos viviendo nosotros hoy como iglesia. Puede ser que hoy no estamos construyendo un arca, el arca está construida, es Jesucristo, bendito sea el Señor. Esa arca hoy es Jesucristo y Dios quiere que todos entramos a esa arca, mis amados, porque también viene un final terrible. Esto está escrito y plasmado en la palabra del Señor. No es cosa, ¿verdad?, de nosotros, de la iglesia, del hombre de Dios lo que estamos hablando, sino hablamos conforme a la palabra del Señor. Y Noé, bueno, fue un hombre allí, ¿verdad?, obediente y construyó el arca. El Señor le dice allí en la segunda parte del 13, está llena de violencia la causa de la tierra. He aquí que yo lo destruiré con la tierra. Y dice el 14, hazte un arca de madera de gofer, harás aposento en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, bendito sea el Señor. Dios no nos sorprende. Hay gente que dice, ay, es que yo no sabía. No, mis amados, Dios siempre anda allí, siempre, como se llama, planificando. Dios no es un Dios que de repente allí, ay, nos agarró fuera de base. Vemos, ¿verdad?, que le manifestó a Noé. Noé sabía la situación que estaban viviendo. Pero le manifestó Dios, ¿verdad?, la situación y le dio la orden de preparar esta arca para salvar, ¿verdad?, a un número de personas, 8 personas y aquellos animales que entraron en el arca, bendito sea el Señor. Pero lo que me llama la atención, ¿verdad?, no es solamente lo que Dios dice, no, el arca, sino también le especifica cómo lo va a hacer, hermano. Hoy día nosotros también el Señor nos especifica cómo vamos a hacer las cosas. Ay, es que no hay nadie que me oriente y no hay nadie que me abra. Ay, Dios, esto me pasó, bueno, porque de pronto no oí la voz de Dios, pero aquí está la palabra del Señor. No oímos la voz de los hombres, a nuestros líderes que a veces nos dan el consejo, pero está la palabra, mis amados. La palabra nos guía para que usted y yo, ¿verdad?, hagamos las cosas conforme a lo que el Señor demanda, lo que es el hogar, la familia, el matrimonio, crear nuestros hijos y aún para el servicio de su obra. Hazte un arca de madera de gofer, aposento en el arca y la calefactarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos de su anchura y 30 codos de su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás con un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y harás pisos bajos, segundo y tercero. Dios, ¿verdad?, le entrega las instrucciones, el manual a este hombre de Dios, ¿verdad? Noé, un hombre perfecto, una generación perversa, pero allí con ese deseo de oír la voz, de hacer la voluntad del Señor. Y vemos que el Señor le da unos estatutos aquí, unas normas o unas instrucciones. Y me llama la atención, ¿verdad?, que habla de calafatear con brea, hermano. Esa brea es el mismo petróleo, bendito sea el Señor. Hoy día que las multitudes y naciones están dando cuchillo uno con los otros, matándose por por este material, por la brea, el petróleo. Una vez más que este hombre construyera, ¿verdad?, con esta madera llamada gofer, iba a ser cubierta, ¿verdad?, esta arca, bendito, preparada para ese gran diluvio. Más adelante, bueno, van a ver en la exposición de la palabra cómo el Señor se manifiesta en orden, bendito sea el Señor. Entonces, mis amados, el arca que hoy día está ya construida se llama Jesucristo, bendito sea el Señor. La orden está en la palabra, usted lo puede ver, ¿verdad? Ese amor, ese sacrificio del Señor por nosotros para que entremos a su presencia y seamos salvados, mis amados. Más adelante vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor demanda sobre su pueblo, bendito sea el Señor, de que estemos preparados. Preparémonos, hermano, entremos en el arca de Jesucristo, entremos, ¿verdad?, en su presencia y el Señor nos ayudará. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios. Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea sobre ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos con esta lectura, versos 17 y 18. Dice así en el nombre del Señor.
Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es un episodio muy triste en la humanidad, amados hermanos, porque como venían relatando nuestros hermanos, la maldad se había multiplicado. Llegó a tal punto de que Dios dice que se arrepintió o sintió dolor, tristeza de haber creado al hombre, porque Dios nos hizo al hombre con tanto amor y ver cómo el hombre se corrompió de esta manera, ¿verdad? En los versículos anteriores, nuestro hermano Pedro nos indicaba cómo el Señor dio instrucciones muy específicas y detalladas acerca del arca a Noé. Y se las dio a Noé porque dice que halló Noé gracia delante del Señor. Y el Señor le dijo que lo que él iba a hacer, ¿no? Y me llama la atención que Dios, cuando hay alguien que le agrada al Señor, alguien que haya gracia delante de Dios, alguien que tiene esa comunión con Dios, Dios le revela las cosas que va a hacer. Como cuando iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, más adelante vemos que el Señor habla con Abraham y él dice, ¿no? Habré de incluirle a Abraham, siendo Abraham mi amigo, siendo que él era el heredero de esas promesas, ¿verdad? Entonces, Dios le dijo a Abraham lo que él pensaba hacer en Sodoma y Gomorra, porque Abraham también había hallado gracia delante de Dios. Y así vemos cómo Dios ha revelado a muchos hombres lo que él quiere hacer, a muchos profetas, y en este caso a Noé. Le dijo que traería un diluvio de aguas sobre la tierra. Recordamos que antes de esto no había llovido. Dice en versículos anteriores, dice que venía subía un vapor de la tierra, lo cual era como un rocío que regaba las plantas, ¿no? Entonces no había habido lluvia. Yo me imagino que toda esa lluvia, toda esa agua estaba contenida allí y Dios decidió poner fin a la humanidad, a todo hombre, porque como lo dice aquí, que él quería destruir toda carne en que haya vida, todo, tanto de animales como personas. Dios decidió destruirlo. Lamentablemente, el pecado del hombre también ha conllevado a una maldición sobre la tierra, sobre los animales, en este caso también, ¿verdad? Excepto algunos que el Señor libró y algunos hombres, como en este caso el Señor le dijo a Noé que a pesar de que él iba a destruir toda carne con ese diluvio, ¿verdad? Esas aguas terribles, ese aguacero tan tremendo que iba a caer sobre la tierra, pero que él iba a establecer un pacto con Noé. Dice, estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Como dice aquí también, entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos aquí la misericordia del Señor, ¿no? Siempre, hermanos, aún desde el Antiguo Testamento, vemos la gracia del Señor. La gracia. ¿Qué es gracia? Es un regalo, es un don inmerecido, ¿verdad? Y Noé halló gracia. ¿Por qué? Porque él anduvo en rectitud delante de Dios. En medio de aquella generación perversa hubo un hombre que anduvo en rectitud, que tuvo temor de Dios y se llamó Noé. Asimismo, en este mundo en que nosotros estamos viviendo, vemos que la maldad se ha multiplicado de una manera impresionante. Pero los hijos de Dios, los que creemos en Dios, hemos hallado gracia delante de Él, amados hermanos. Y no somos perfectos, pero creemos en Él y la gracia del Señor ha estado sobre nosotros y nosotros hemos hallado gracia ante Él. Y no solamente el Señor nos promete a nosotros, mire, sino que como le dijo al carcelero allí, cuando leemos en Hechos que Pablo y Silas, ¿verdad? Estaban allí presos y vino allí un terremoto, un temblor, pues allí, y hubo una manifestación poderosa de Dios. Y dice que el carcelero se asustó, se puso nervioso y fue y le dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí Pablo le contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú
y tu casa, ¿verdad? Y aquí vemos que el Señor le dijo a Noé que él había hallado gracia delante de él y él sería preservado, no solamente él, sino también su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Es decir, toda la familia de Noé halló esa gracia, esa misericordia delante del Señor, y esa arca hoy día representa a Jesucristo, como decía nuestro hermano Pedro, así es. El arca representa a Jesucristo y todos aquellos que entramos en esa arca, que creemos en Jesucristo, que caminamos de la mano con Jesús, seremos librados, amados hermanos, de todas aquellas cosas que vienen para esta humanidad. Porque en aquel momento fue un diluvio, pero también Pedro dice que al final de los tiempos estará reservado para el fuego. Entonces vendrá un final, amados hermanos, sí. Hay un fin del mundo, sí, hay un final terrible para todos aquellos que como en aquel tiempo desagradaron a Dios, la maldad subió delante de Dios y no se arrepintieron. Pero nosotros que hemos creído en Jesucristo, así como Noé fue salvado, fue librado de aquel diluvio en medio de aquella de tanta multitud de personas, solo una familia, amados hermanos. Gracias a Dios que hoy no es solamente una familia. Hoy somos todos aquellos que creemos en Jesucristo, todos aquellos que hemos decidido apartarnos del mundo para seguir a Jesucristo. Todos los que hemos tomado esta decisión, amados hermanos, seremos librados de toda aquella vamos a decir, de todo aquello que vendrá sobre esta tierra, cosas terribles que lo leemos en la palabra, amados hermanos, y sabemos que van a venir sobre esta tierra tantas cosas, como dice allí en el Apocalipsis, habla de muchas maldiciones, juicios que vendrán sobre la tierra, pero nosotros creemos que seremos librados. El Señor le dijo a Noé que había establecido un pacto. Un pacto es un acuerdo, ¿verdad? Un pacto es algo allí donde dos personas se ponen de acuerdo para cumplir algo en específico. En este caso, el Señor ha prometido a Noé librarlo. Le dijo el Señor, le dijo Dios, te libraré, y solamente los que estuvieran dentro del arca serían salvos, amados hermanos. Hoy día es así. Si alguien quiere ser librado de todas estas cosas terribles, de toda esa maldición que vendrá sobre la tierra, de esos juicios, la única manera es subiéndose al arca y es creyendo en Jesucristo. Si nosotros creemos en Jesucristo, podemos estar tranquilos y confiados. Sabemos que vendrán muchas cosas, pero que el Señor nos va a librar de aquello. El Señor nos librará como libró a Noé y como libró a su familia. Ahora, nosotros muchas veces cuando creemos en Jesucristo, decimos, bueno, yo sé que toda mi familia está bajo la promesa. Sí, efectivamente, nuestra familia está bajo la promesa, pero siempre y cuando ellos estén dentro del arca. Fíjate que si la familia de Noé no hubiese aceptado entrar con él en el arca, lamentablemente no se hubieran salvado. Pero la única opción que había allí, porque no había otra, era estar dentro del arca. Nosotros debemos creer en Jesucristo. Y si alguien tiene un familiar y piensa, bueno, yo sé que mi mamá es cristiana y por eso yo también me voy a librar. No, Señor. Cada quien tiene que hacer su elección personal. Recuerde que la salvación es personal y que aunque el Señor le dijo a ti a Noé que hacía un pacto con él, ¿verdad? Pero le dijo que debían entrar en el arca, ¿sí? Él y sus hijos y las esposas de sus hijos. Si alguno de ellos no hubiera querido, como en el caso de Lot, que Lot también, los ángeles le dijeron que también los novios de las hijas de él podrían venir, pero ellos no quisieron y entonces se quedaron por fuera. Entonces Dios quiere librar a nuestra familia, pero si hay alguien que no quiera entrar en el arca, entonces no será librado. Tiene que creer en Jesucristo, tiene que seguir a Jesucristo, tiene que obedecer los mandamientos del Señor. Noé obedeció todo tal como Dios le dijo y por eso él fue librado junto con toda su casa y fue, vamos a decir, establecido ese pacto entre él y Dios, y ese pacto podríamos decir que nos ha beneficiado a todos porque gracias a eso Dios dio una nueva oportunidad
para que nuevamente comenzara a poblarse la tierra y hasta hoy nosotros todavía estamos en pie. Así que Dios nos ayude, amados hermanos, a vivir realmente como vivió Noé, a obedecer la palabra como obedeció Noé, y que nosotros tengamos cuidado de nuestra familia también y predicarles la palabra, hablarles para que ellos también puedan entrar en el arca que es Jesucristo y puedan ser salvos. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Buenos días, Dios les bendiga. Seguimos aquí en el matutino. Dios está en medio de nosotros. Bueno, se cumple la palabra del Señor. Todo designio del corazón de los hombres era malo. Y Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre. Mire, Dios habla de muchas maneras. Pero llega el momento en que el hombre se hace soberbio, resistente a la voz de Dios. Y Dios no va a estar luchando toda la vida con esa persona. Llega el momento que Dios le da la espalda, Dios lo desecha y manda su juicio, manda su castigo. Bendito sea el nombre de Dios. Dios le dio la medida exacta a Noé cómo debía ser el arca. 300 codos de largo, 150 metros de largo. Hermano, 40 codos, 70 codos de alto, serían unos 25, unos 35 metros. Y así Dios le dio la medida a Noé para hacer el arca. Bendito sea el Señor. Y Dios estableció un pacto con Noé. Le dijo, entrarás tú en el arca. Voy a destruir toda la tierra y todo ser viviente, pero haré un pacto contigo. Tú entrarás en el arca, tu esposa, tus 3 hijos y las 3 esposas de tus hijos. Y todo animal que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios le dio la orden a Noé. ¿Y cómo podían hacer los animales para venir? Algunos, no todos, estaban allí alrededor de Noé. Pero mire, los animales fueron más inteligentes. Los animales fueron más precavidos que los hombres. Ellos se vinieron allí en el arca y Noé los metió en el arca de 2 en 2. Macho y hembra los metió en el arca por especie, mis amados hermanos, para que vivieran con él, para que se multiplicaran y de nuevo llenaran la tierra. Ese era el propósito de Dios, perpetuar la raza humana. Dios iba a destruir la raza humana, pero se reservaba 4 parejas, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las 3 esposas de sus hijos. Y Dios hizo que los animales vinieran. Dios hizo el llamado a los animales y Noé los metió en el arca. Se cumplió el pacto de Dios, se cumplió la palabra de Dios, se cumplió lo que Dios había determinado hacer. El versículo 20 dice, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Así, mis amados hermanos, entró Noé en el arca, entraron los animales según su especie, 2 de cada uno según su especie. Dios lo hizo así. Toma contigo de todo animal que se mueve, que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos.
Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahí está la esencia, ahí está la causa por la cual escogió Dios a Noé. Porque Noé hacía las cosas como Dios lo mandaba, como Dios lo determinaba. Allá en Hebreos capítulo 11, allí nos dice, haz las cosas según el modelo que yo te he dado. Aún en el templo de Israel, en el templo de los judíos, Dios estableció los sacrificios, estableció el incienso con que debía perfumarse el templo. Y resulta que hubieron unos sacerdotes que tomaron unas hierbas desconocidas. A ellos les pareció, les vino la idea, les surgió la idea y les pareció que debían hacerlo de esa manera. Y la Biblia lo llamó fuego extraño. Quemaron fuego extraño delante de Dios. Nadab y Abiú quemaron fuego extraño. No era ese tipo de hierba el que se debía usar y por esa causa murieron. Mire, Dios es celoso, Dios es estricto y las cosas se hacen como Dios manda. Este mundo está así porque le han dado la espalda a Dios. Y cuando se les predica, ellos dicen, yo creo de esta manera, yo creo de aquella, yo creo a mi manera, pero no es a tu manera, es a la manera de Dios. Cuando nosotros deseamos conducir nuestras propias vidas y hacer lo que se nos ocurre, entonces vienen las consecuencias porque somos malos conductores. El resultado lo tenemos a la vista, las diferencias sociales, los crímenes, la violencia, el odio de hermano contra hermano, eso está a la vista de todos. Pero cuando el hombre, a pesar de sus pasiones, a pesar del deseo que tiene en el corazón, a veces irresistible, de hacer cosas que desagradan a Dios, y con todo se sujeta, entonces Dios bendice a esa persona, Dios guía a esa persona. Gloria a Dios, la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que ya tu vida no es tu vida, es la vida de Dios, porque la vives para Dios, la vives para agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, toda tu vida está en armonía con Dios. Tu entorno, estás en armonía con tu familia, en armonía con tus vecinos, con tus paisanos, porque estás haciendo lo malo. El mal que tú haces afecta a todo el que te rodea. Mire, tenemos ejemplo cuando la gente quiere hacer lo que quiere. Tenemos esta pandemia, los gobiernos luchando para que la gente entienda que la mejor medicina es el alejamiento, el confinamiento, mantener la distancia. Han establecido una serie de reglas y así fue que al principio se pudo frenar la pandemia. Oye, cuando llegaban las noticias diariamente de 1.200, 1.300 muertos al día, eso era desesperante. 18.000, 20.000 contagios al día, eso era horrible. Y el gobierno estableció las reglas, pero la gente se cansó de ellas. Al principio las obedeció. Oye, qué lindo se veía la gente en los balcones, comenzaba a cantar y al frente le acompañaba otro y al otro lado y arriba en la azotea. La gente desde lejos se comunicaba y se pudo frenar la pandemia. Pero ahora esa rebeldía ha llevado a la gente a rebelarse contra toda regla establecida. Establecen confinamiento, la gente se lo salta. Establecen confinamiento perimetral, la gente se lo salta. Establecen que no deben estar más de 4 personas juntas en un bar, en un restaurante, en una discoteca, la gente se lo salta. Hemos visto a través de las noticias botellones, reuniones, discotecas, hasta con 1.000 personas reunidas en la calle sin ningún tipo de seguridad. La gente haciendo lo que quiere,
lo que le viene en gana, buscando lo suyo propio. Esto es desesperante, dicen ellos. No poder hacer lo que uno quiere. Es que lo que tú quieres, aunque a ti te satisfaga, puede ser la muerte de otro, hasta de tus seres queridos, cuando vuelves a casa después de una fiesta y llevas el contagio. Quizás tengas un anciano, una persona mayor en tu casa, que él no resistiría lo que tú puedes resistir porque eres joven. Al contagiarse, puede ser que termine en muerte y no habrá otro culpable que tú. Ese era el secreto de Noé. Fíjate cómo dice el versículo 7. Perdón, el versículo 22. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios le dijo, ¿entrarás tú? Él dijo, amén. Tu esposa, amén. Entrarán tus 3 hijos. Está bien, Señor. Entrarán las 3 esposas de tus hijos. Así lo hizo. Entrará también 2 animales de la misma especie, según su especie, entrarán en el arca para que se salven contigo. Y así lo hizo Noé. Todas las especies que Dios le trajo, les abrió las puertas del arca para que entraran. Lo hizo así Noé, y debido a esa obediencia, dice la Biblia, que condenó al mundo, porque al ver Dios que Noé hizo conforme a todo lo que estaba escrito, ya estaba dentro del arca, entonces Dios mandó el diluvio. Dios destruyó la tierra con un diluvio, pero se reservó una familia de 8 personas. Así que cuando tú eres obediente, tú alargas tu vida. Cuando tú eres obediente, tú conviertes tu camino en un camino claro y espacioso. La gente que quiere seguir tu ejemplo ve el camino claro, ve el camino, el ejemplo claro, y puede vivir para Dios. Se puede vivir para Dios agradándole en este mundo que vive de espaldas hacia Dios. Sí, sí se puede. Así que en esta mañana nosotros desde aquí te animamos a volver al Señor. Te animamos a que le entregues tu vida al Señor. Y a los hermanos, ¿cuántas cosas le vienen diariamente mal, le salen mal las cosas? ¿Te has preguntado por qué? Examina tu vida. Examinaos a vosotros mismos. Mis amados hermanos, una de las cosas que tenemos nosotros, nuestras actividades, es la cena del Señor. Y en la cena del Señor insistimos con la gente que se prueben. No se puede tomar la cena del Señor como a uno le parece, y a veces estando mal es peligroso. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Así que debemos probarnos a nosotros mismos, así que debemos examinarnos a nosotros mismos. Hoy debemos meditar. El tiempo se acaba, así como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, sembraban, cosechaban. Cada uno estaba ocupado en lo suyo, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Nadie hacía caso de ese viejo de 500 años diciendo que un diluvio iba a venir. No llovía, la tierra se regaba con vapor que salía de la misma tierra, lo que llamamos neblina o niebla. Mis amados hermanos, por lo tanto, cuando Noé predicó acerca de un diluvio, la gente no lo creía. Es imposible. ¿Quién ha visto llover, caer agua desde el cielo? ¿Quién ha visto alguna vez un diluvio? Eso no existe, porque la gente quiere creer solo lo que ve. Pero cuando el Señor ordena algo, sucede. El aire no lo vemos, pero nos beneficiamos de él, con él respiramos. El viento no lo vemos, pero oye su sonido. Y creemos que el viento existe. La electricidad no se ve,
pero no te atrevas a agarrar un cable de alta tensión, puedes terminar electrocutado. Entonces hay cosas que no se ven, que son reales, y tú debes acercarte al Señor, porque esas cosas están ahí y te está advirtiendo el Señor de que debes volverte a Él antes de que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. Vuelve al Señor allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón y di conmigo estas palabras. Dios mío, Dios mío, en este momento, vengo delante de delante de para ti entregarte mi para vida, entregarte Señor, mi vida, para Señor, pedirte perdón, para pedirte por perdón mis por pecados. mis pecados. Borra mis pecados, Borra con, mis tu pecados sangre. con tu sangre. Escribe mi nombre, Escribe mi nombre en el libro de la en vida. el libro de la vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Quiero Señor. vivir para Quiero ti. vivir para ti. Desde hoy en Desde hoy en adelante. adelante. Borra mis pecados. Borra mis pecados. Señor, dame vida nueva. Señor, dame vida Engendra en mí a Engendra en mí a Jesucristo. Jesucristo. Opera en mí el Opera en mí milagro, el milagro del nuevo del nuevo nacimiento. nacimiento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Se supone que los que estamos en la casa de Dios no debemos tener espíritu inmundo, porque para eso está la palabra de Dios, para echar fuera los espíritus inmundos. Para eso estamos nosotros, los siervos y las siervas de Dios, para discernir los espíritus si son de Dios. Y donde vemos un espíritu inmundo, inmediatamente le decimos, ¿qué haces tú aquí? ¿Quién te trajo? ¿Quién te invitó? Tú no tienes parte en este negocio. Fuera, en el nombre de Jesús. Y el demonio tiene que salir